Más de uno puertollano, con Julián Camacho. Son las 13:13. Saludamos también ya a los espectadores de IMAX Televisión, aparte de los oyentes de Onda Cero Puerto Llano. Fíjense qué importante es que los profesionales médicos escriban un libro desde su experiencia. Obviamente, libros tan especiales como el que les vamos a presentar, porque se llama Manual de Pediatría para Padres. Y tengo conmigo, y es un honor, al señor don Enrique Espejo Jan, pediatra. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias, Julián. La verdad es que me place mucho que estés aquí en esta casa. A mí también, encantado de venir aquí y muchísimas gracias por tu invitación. La verdad es que Manual de Pediatría para Padres es un libro que yo creo que faltaba en la biblioteca de cada una de las casas, ¿no? Porque 34 años de ejerciendo de pediatra en el SESCAN, yo quería preguntarte si se es mejor pediatra por la experiencia, 34 años ya, o más años incluso, o por la formación que adquiere uno como médico. Bueno, yo creo que una cosa y otra van de la mano, o sea, la experiencia clínica y los años trabajando te hacen tener una visión múltiple de muchas cosas, pero si no se estudia y si no se aprende. Claro. La verdad es que son muchos más años, porque yo empecé a dedicarme a la pediatría ya en el último año de mi carrera de medicina en Sevilla, en el año 89. Uh-huh. Y con el tiempo del servicio militar, que era obligatorio en aquella época, pues ha sido todo el tiempo dedicado a aprender sobre niños, ¿no? Y evidentemente es algo de lo que se sigue aprendiendo. Es un absoluto universo inabarcable, pues como la vida misma. O sea, la vida te va enseñando, cada día aprendes algo y me ha parecido que es muy importante, pues un poco ya que empezamos a recoger los bártulos y que ya la jubilación ya está no demasiado lejana, pues creo que era un buen momento para recopilar, para hacer síntesis de lo aprendido, de la experiencia, de lo estudiado y de lo vivido. La verdad es que, insisto, esto para todo tipo de personas, fundamentalmente padres, nos viene muy bien, dado que, insisto, este manual yo no conozco que exista en el mercado algo parecido, pero es verdad que por eso te decía lo de la experiencia, que hay cosas que a lo mejor no se han estudiado en la carrera, pero que el día a día te va mostrando la evolución o los síntomas que tienen los niños de 0 a 3 años, que es lo que tú tratas en el libro. Pues la verdad es que en la carrera, incluso en la especialidad, no se habla del niño normal. Se habla mucho de los niños que tienen enfermedades, pero el niño normal queda en un territorio vacío, que es por exclusión, o sea, que sabes mucho de enfermedades y de enfermedades cada vez más raras y de trastornos genéticos y te vas especializando cada vez en una cosa un poco más lejana, pero sin embargo, lo que es la base, lo que es un niño normal, en la cantidad de aspectos que tienes que tener, los aspectos educativos, los aspectos psicológicos, los aspectos de desarrollo, y eso es algo que a mí yo cuando hice la residencia conocí un libro que se llamaba precisamente así, El niño normal, y a mí me impactó ese libro porque era verdad. Estudiábamos enfermedades, una enfermedad, otra enfermedad, pero bueno, tienes que partir de la base de qué es la normalidad. Sí, claro. Porque además, cuando uno es pediatra por vocación, como es tu caso, resulta más fácil, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Yo he disfrutado puedo decir que tengo la suerte de que me haya gustado mi trabajo y mi profesión y me siguen encantando los niños y el contacto con los niños, que precisamente ahora con la pandemia estamos perdiendo. A mí ahora el que me conviertan en un telefonista y en un burócrata me entran ganas de irme, porque a mí el contacto con los niños es algo que siempre me ha llenado de satisfacción. Es un sector muy agradecido, ¿no? Por supuesto, con los niños pues disfrutas, te dan ellos mucho más de lo que tú le das a ellos. Tú a ellos les das una pegatina y ellos te devuelven una sonrisa que te alegran el día, ¿no?
¿Cómo surge, Enrique, escribir este manual de pediatría para padres de 0 a 3 años? Que Sergio nos va a hacer algunos planos de este libro. ¿Cómo surge? Un día tú estás en casa y dices, yo quiero ofrecer a la sociedad mi experiencia a lo largo de tantos años. Esta es una idea que llevo madurando durante mucho tiempo. Ya te digo, desde que leí ese libro del niño normal, que podemos hablar del año 84, ya empecé, porque ese era un libro parcial, he visto que hay muchos libros sobre niños y hay cantidad de información, y últimamente en Internet ya no hablemos, ¿no? O sea que... Doctor Google, inmensidad de periodistas, de divulgadores, de empresarios, o sea que hay todo un mundo de revistas, de publicaciones que, la verdad es que la mayoría de ellas, muchas de ellas son de personal realmente ajeno al tema o ajeno al tema del que están hablando. Porque, por ejemplo, una matrona puede hablar a lo mejor del niño de los 3 o 4 primeros días, pero no se puede hablar de la psicología de un niño de 10 años, una matrona. Sin duda. O un periodista puede conocer determinados aspectos y todo el mundo tiene una opinión de un niño, porque todos hemos sido niños. Y muchos hemos sido padres y, claro, todo el mundo algo sabe de esto. Entonces, a mí me parecen que las opiniones son todas respetables, pero existe un pequeño vacío en el tema este. Por ejemplo, en cuanto a la lactancia materna, hay infinidad de libros hablando de la lactancia materna, cada uno con una visión. Y este libro sobre todo es un trabajo de síntesis. Un trabajo de haber leído muchas cosas y de filtrar las cosas que son valiosas o que pueden valer para los padres y las cosas que lo que pueden es llevarte a confusión, porque te pueden dar una opinión y la contraria, siempre hay argumentos para los dos puntos de vista. El libro está agrupado en 4 bloques temáticos, ¿no? Cuidados parentales, alimentación, sueño, higiene, seguridad, desarrollo neurológico, habilidades motrices, sentidos y lenguaje, desarrollo psicológico, juego, inteligencia, emociones y habilidades sociales, pediatría preventiva con controles y cuidados médicos del niño sano, vacunas, pruebas de cribado y detección precoz. Yo creo que está bastante bien estructurado, ¿no? Precisamente se trata de eso, de intentar alcanzar. Aún no vamos a llegar a todos los aspectos, eso es absolutamente imposible, pero sin embargo creo que están tratados los aspectos más importantes, sobre todo del desarrollo del niño. Tanto los aspectos médicos como aspectos psicológicos, como en cierto modo aspectos sociales en mi experiencia, yo he sido un médico clínico, pero la salud mental ha sido una de las cosas que a mí me han llamado la atención. Yo, en cierto modo, iba un poco para psiquiatra cuando empecé a estudiar medicina, solo que luego la psiquiatría a mí me defraudó, pues, porque me parecía un territorio comanche absoluto, ¿no? Entonces pasé luego a la medicina interna, pasé luego a la pediatría y un poco todos esos aspectos me han llevado a intentar buscar la globalidad de los niños, lo que los niños tienen en común y lo que los niños sanos tienen en común, ¿no? Más que dedicarme a buscar una enfermedad concreta con unos trastornos enfermedades raras. Pues sí, las enfermedades raras son importantes y evidentemente hay personas que se deben dedicar a ellas y merecen toda la atención, pero para mí me ha parecido mucho más importante entender un poco lo que son los niños normales y lo que es algo que pueda servir a la mayoría de la gente, ¿no? Estamos hablando de niños entre 0 y 3 años. Este manual trata solo de 0 a 3 años, Enrique. ¿Y cuáles son los problemas más comunes que tienen los niños de 0 a 3 años? Bueno, entre los 0 y los 3 años los niños tienen un desarrollo importantísimo porque aprenden a comer, aprenden a dormir,
aprenden a moverse, aprenden a querer. hay unos aprendizajes básicos sobre los que luego ya se irán insertando pues ya aprendizajes sociales más complicados. Yo tengo ya prácticamente ultimado la segunda parte, que sería desde los 4 a los 7 años, que ya sería la parte en la que el niño ya tiene unos aprendizajes más reglados en el colegio, donde ya las relaciones con los niños, con otros niños o con los profesores ya entran a... Pero esta es una parte que es sobre todo centrada en la vida familiar y lo que aprenden los niños, o lo que deberían aprender los niños de sus padres, que son las bases... El espejo, son el espejo, haciendo juego con tu apellido, ¿no? Sí, son las bases sobre las que luego se va a desarrollar toda su personalidad y toda su forma de entender la vida. Enrique, ¿podemos decir que este manual tuyo es un manual especial para padres primerizos? Evidentemente los padres primerizos son los que más se van a beneficiar de las enseñanzas o de las sugerencias, porque el libro no pretende pontificar ni decir esto es así de una forma, ¿no? Sino dar unas claves. Van a recibir una serie de claves sobre lo que le van a ayudar sobre todo a tomar las decisiones para cuidar a sus hijos, ¿no? Yo creo que sí, que los padres primerizos son los que más se benefician, porque son los que están más asustados, sobre todo, porque al principio es un estado de nerviosismo y una situación tan nueva que toda la ayuda que reciben es poca, ¿no? Y a mí me parece que sí, que los padres primerizos son los que más se van a beneficiar, sin duda. La verdad es que tendrás una cantidad de anécdotas enormes, ¿no?, de ese tipo de padres que evidentemente se asustan al primer síntoma que ven raro en su hijo, que a lo mejor es un simple resfriado, ¿no? Pero que bueno, que preocupa mucho. Y entonces, ¿cuándo hay que acudir al pediatra? Bueno, mira, aquí en España afortunadamente tenemos una atención primaria donde el acceso al pediatra es algo relativamente fácil, ¿no? Cosas que, por ejemplo, no tienen en Francia, en Inglaterra, donde son médicos generales y los pediatras prácticamente están solo en los hospitales. Aquí en este sentido hemos sido un poco privilegiados de cómo se ha estructurado la atención primaria y cómo los pediatras forman parte de la atención primaria como algo normalizado, ¿no? Es algo que a veces se cuestiona, pero que yo creo que indudablemente ha sido algo que ha beneficiado mucho a los padres el tener este acceso a los pediatras, ¿no? Yo creo que además sobre todo insisto, cuando uno es padre por primera vez se queda más tranquilo cuando acude al médico y el médico dice, no, tranquila, que esto es normal, que esta fase la tiene que pasar el niño, ¿no? Inclusive cuando va a la guardería y resulta que todos los días está con problemas, ¿no? Porque tiene que inmunizarse, ¿no? Claro. Sí, bueno, las cosas van cambiando, con el tiempo van cambiando y evidentemente los avances en vacunación han supuesto unos cambios muy importantes en cuanto cuando yo empecé en esta profesión, por ejemplo, las infecciones meningocócicas, las meningitis, era prácticamente el coco, y ya hoy, gracias a Dios, ese tipo de cosas se ven raramente por las vacunaciones. Y claro, pues en la guardería los niños aprenden muchas cosas, aprenden a socializar, aprenden a relacionarse con otros, aprenden a hablar, aprenden a desvincularse un poco de las paranoias de los padres también muchas veces, pero claro, a cambio de eso, pues sí, pues se llevan muchas toses de otro, el otro le quita el chupe, el otro le tose en el ojo. En fin, la guardería tiene sus ventajas y sus inconvenientes como todo, pero... Pero que es un proceso por el que hay que pasar. Sí, yo creo que es recomendable. Yo creo que es recomendable porque los niños, bueno, a partir de los 3 años la escolarización ya es obligatoria en la mayoría de los países, ¿no? Sí. Y a mí me parece ya muy interesante que los niños de 3 años ya empiecen un poco a despegarse de las familias, ¿no? Pero claro, también en los primeros años pues hay las necesidades, sobre todo de los padres, pues las necesidades laborales son las que llevan a los niños a la guardería la mayor parte de las veces. O sea que bueno, que tienen unos beneficios
y unos inconvenientes. Los niños de 0 a 3 años, ¿hasta qué edad tienen que ser amamantados? Lo digo porque bueno, el estrés, la situación de los padres laboral, hace que a lo mejor alguna madre abandone antes de la cuenta ese amamantamiento del bueno, niño de la o niña. lactancia materna ya te he dicho que ahí sí que hay material y material. La liga de la leche, hay absolutos especialistas, gente que se dedica únicamente a este tema. La Organización Mundial de la Salud recomienda que hasta los 3 años es recomendable la lactancia materna. Ahora bien, la lactancia materna para mí es absolutamente imprescindible los 6 primeros meses. En los 6 primeros meses es prácticamente cubren las necesidades nutritivas del niño. Sin embargo, a partir de los 6 meses ya necesitan un apoyo de una alimentación complementaria, porque ya la lactancia materna no cubre todas las necesidades de hierro, necesidades de calorías. Entonces, entre los 6 meses y los 3 años hay un margen relativamente amplio en el cual pues unas madres pueden amamantar más tiempo o menos. Entonces, dependiendo de la época en que estén, necesitarán un apoyo de otro tipo de alimentos mayor o menor. Y bueno, la lactancia materna también últimamente es algo que se ha endiosado y evidentemente la lactancia materna es sobre todo básica en los países donde la alimentación, donde hay unos déficits alimentarios importantes. La lactancia materna cubre unas necesidades de unos niños que no se cubrirían de otra forma. Sin embargo, en la sociedad occidental o en la sociedad del bienestar, donde los alimentos son más accesibles, pues entonces, pues bueno, pues no haría falta estar hasta los 3 años todo el mundo, o hasta los 5, como hay personas, hay niños que yo veo hasta los 5 años que vienen mamando, ¿no? Ya eso me parece un poco exagerado, ¿no? ¿Y sí. qué aportan los abuelos, no? Porque los abuelos pasan ya mucho tiempo con los niños. ¿Qué aportan? Bueno, los abuelos aportan mucho. Los abuelos aportan una visión distinta de la vida, aportan una tranquilidad a los niños que no son capaces de transmitir los padres, porque están en el fragor de la batalla. Es mucho más difícil mantener la tranquilidad y la calma, ¿no? Un amigo mío decía que abuelo era lo más que se podía ser en esta vida, más que ministro, más que diputado, más que catedrático. Decía que abuelo era el máximo rango que sostenía en esta vida. Y yo creo que es verdad. Que es cierto, además, porque el abuelo aporta una serie de valores al niño ahí tan pequeño, ¿no?, que se han de tener en cuenta. Enrique, ¿dónde podemos comprar este manual de pediatría para padres? Bueno, este manual ha sido un poco una aventura personal y por ahora solamente se puede comprar en Amazon. Perfecto. En Amazon, con poner el título. En Amazon, ¿no? con poner el título es donde se puede adquirir por Hoy ahora. en día todo el mundo pide cosas y libros, incluido libros. A mí Amazon. me fastidia un poco por el tema porque yo soy una persona que sigue comprando libros en librerías y prefiero comprar en librería a comprar en Amazon, sinceramente. Pero bueno, las editoriales también te ponen muchas pegas, las editoriales te ponen muchos condicionamientos, y ya te digo que este libro ha sido un poco una aventura personal y de aprendizaje por lo menos personal. hay que intentar sacar la producción de este libro, ¿no?, el coste de este libro. Sí, bueno, en realidad, a ver, el libro se ha hecho sin ningún interés comercial y afortunadamente no hay unas expectativas comerciales al respecto, o sea que bueno... Pero yo sí recomiendo que los espectadores, lógicamente, vamos a hacer otro plano del libro, los padres, sean primerizos o no, como decía, sí tengan en casa este manual de pediatría, que es muy ilustrativo y bueno, de 0 a 3 años, pero yo creo que como Enrique está preparando ya de 4 a 7, pues habrá que seguir con la saga, ¿no? Sin duda. ¿Cuánto vale el libro? Para que sepan los espectadores en Amazon. En Amazon cuesta 19 euros, 19 y pico. Son 3 cañitas y media.
Sí, O sea que sí, realmente aproximadamente. hay que tenerlo en casa. Yo te felicito nuevamente, Enrique, porque creo que de verdad los médicos que tenéis ya una experiencia contrastada y un bagaje importante, deberéis dejar esa experiencia a que los que no somos tan ilustrados podamos acceder, ¿no? Y conocer, ¿no? Y en este caso, insisto, para los padres de 0 a 3 años que tengan niños y niñas, qué mejor que este libro. Esa es la idea. Esa es la idea, transmitir unos conocimientos que que ha costado un cierto trabajo adquirirlo y... Sin duda, ¿no? y ¿Cuánto no... tiempo has estado escribiéndolo? ¿Cuánto te ha llevado esto? Bueno, si te digo la verdad, pues han sido unos 6 o 7 años. Desde que empecé con la redacción han sido unos 6 o 7 años. También te digo que ha ido un poco a tirones a época, porque esto ha sido para mí un placer el hacerlo y nunca me lo he tomado como una obligación, sino como algo que me salía. Y claro, la publicación del libro también ya mis hijos, que ya van llegando a la edad de empezar a de hacerme abuelo, que cosa que estoy deseando, no, que se animen, mi mujer mucho más, pues un poco... Van a tener la guía, además. Aparte de tener el pediatra en casa, pues tienen la guía. Sí, bueno, incluso antes de salir el libro, pues ya los capítulos ya a los hijos de los amigos o a los nietos de los amigos, pues ya han recibido la información y me ha servido para no tener que explicar paso por paso lo que quisiera que supieran. Digo, mira, léete esto y luego las dudas. Luego las dudas. Bueno, pues que seguro que vas a tener mucho éxito, porque Manual de Pediatría para Padres de 0 a 3 años es un libro que recomendamos para los oyentes de Onda Cero Puerto Llano y también para los televidentes de I+ Televisión. Y además, Enrique, vamos a esperar con mucha ansia ese otro proyecto de Manual de Pediatría de 4 a 7 años. Sí, estará en breve. Pues aquí te esperaremos para hablar de él. Y nada, muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a ti, Julián. Ha sido un placer.